Son- Bueno, hacemos la segunda y última parte de este repaso de distribuciones probabilísticas. La primera habíamos definido distribuciones que eran variables aleatorias. Hemos definido también algunas funciones para las variables discretas, algunas medidas como la esperanza. Primero definimos qué eran las variables discretas, después definimos las medidas centrales como la esperanza y medida de dispersión como la varianza, la desviación estándar. Otra medida central como la mediana, la moda, y después vimos el proceso Bernoulli, y sobre ese proceso explicamos algunas distribuciones, como la distribución binomial, la de Bernoulli y la geométrica. Ahora vamos a hacer algo parecido, pero con variables continuas. Vamos a definir las variables aleatorias continuas. Una variable aleatoria es continua, otra vez la llamamos con la letra mayúscula, x, y se caracteriza porque puede adoptar una cantidad no contable de valores. Y el Rx en realidad ya no es un conjunto de valores posibles como era con las variables discretas, que estaban entre llaves, porque era un conjunto. Aquí es un intervalo. Entonces, Rx está formado por todos los puntos del intervalo de A a B. ¿Cuántos puntos tiene? No se los puede contar porque es un intervalo de números reales. Entonces, como no se lo puede contar, es variable continua. Es una variable continua. Otra forma de definirla es que para una variable continua, siempre entre dos valores existe un valor intermedio. Siempre. Entonces, tenemos infinitos valores intermedios. Ejemplos de variables continuas puede ser el peso de una manzana, ¿no? Que está entre 170 gramos y 250 gramos. Y todo el intervalo continuo de números reales que están entre esos límites. ¿No? La temperatura es también una variable continua. La altura de las personas, el peso de las personas, ¿sí? Siempre que no esté redondeado en kilos, sino el peso exacto. Me estoy refiriendo al peso exacto. Igual que a la altura exacta. Bien, una característica de estas variables es que la probabilidad de que una variable asuma un valor particular x0, exactamente un valor real x0, por ejemplo, que el peso de una manzana sea exactamente 190 gramos, que sea exactamente 190 grados, la probabilidad es nula. Sí, se puede deducir porque sería un caso, si aplicamos la regla de Laplace, sería un caso en infinitos. Entonces, esta es una característica de las variables continuas. No podemos evaluar la probabilidad de que asuma un valor en particular, porque ese es cero. Entonces, de nuevo, la probabilidad de que una persona tenga como altura 1,80 m, justo, exactamente 1,80 m, es cero. Entonces, esta es una característica de las variables continuas, que no hay que olvidarla porque muchos profesionales se olvidan de esta característica de la variable continua. Aquí ya hay una diferencia con las variables discretas, para la cual nosotros sí podíamos ver cuál era la probabilidad de que la variable asuma un particular valor. Por ejemplo, vimos cuál era la probabilidad de que al lanzar un dado, el resultado sea exactamente 1. Y eso se podía calcular con la función masa de probabilidad. Aquí no tiene sentido la función masa de probabilidad porque sería nula para cualquier valor de x. Entonces, como no se puede trabajar con la función masa de probabilidad, se define otra función para las variables continuas, que es la función de densidad de probabilidad, ¿no? Que se abrevia como PDF por la sigla en inglés. La función de densidad de probabilidad se representa con la letra F minúscula. Recuerden que
Es importante aquí la mayúscula y minúscula. Entonces, la función de densidad de probabilidad de una variable x, que está con mayúscula, es f de x minúscula, porque se va a evaluar para un valor particular de la variable. Y se la define como la derivada de la probabilidad con respecto al valor de x. Bueno, así como está vista no tiene mucho sentido la derivada de la probabilidad, pero ya va a tener sentido cuando lo usemos. Las propiedades que tiene es que es no negativa para todos los valores de x que pertenezcan al rango de la variable. Otra propiedad que tiene es que el área bajo la curva en el dominio Rx es igual a 1. Ya vamos a ver por qué tiene esa propiedad. Entonces la integral en Rx, en todo el intervalo Rx, de f de x es igual a 1. Y después 0 para cualquier x que esté fuera del intervalo Rx. Bueno, así como está, no tiene sentido. Ahora cuando lo usemos, van a entender las propiedades. Vamos a definir ahora la función de distribución acumulada, como hicimos con las variables discretas. Aquí de nuevo se representa con la f mayúscula y se evalúa para, para un valor particular. ¿Están? Bien, de nuevo representa lo que representaba para variables discretas. El f de x devuelve la probabilidad de que la variable adopte un valor menor o igual que x. Tiene el mismo significado que tenía para variables discretas. Pero lo que va a cambiar es cómo se calcula, porque antes para variables discretas calculábamos como una sumatoria de la función masa de probabilidad evaluada para todos los x menores que este x particular. Ahora esa sumatoria, como tenemos infinitos valores, se transforma en integral. Queda así. Es la integral desde menos infinito hasta el valor de x de la función de densidad de probabilidad. Aquí t es la variable de integración. Como estoy integrando hasta x, no puedo volver a usar x aquí. Entonces queda t, que es la variable de integración. Tengo que integrar desde menos infinito hasta x. En otras palabras, f de x mayúscula, la acumulada, es el área bajo la curva de la función de densidad desde el menos infinito hasta el valor x. Y después, propiedades de la acumulada son las mismas que vimos para la discreta, ¿no? Es no decreciente. El límite para f de x, para x tendiendo a infinito es 1. Por eso vamos a cubrir todo el f de x. El límite para x tendiendo a menos infinito es 0. Bueno, esto lo vamos a ver gráficamente cuando veamos las distribuciones. Pero bueno, intuitivamente ya ven f de x que devuelve la probabilidad de que la variable adopte un valor menor o igual que el parámetro de la función que estamos pasando. Entonces, si pasamos menos infinito como parámetro, la probabilidad va a ser 0, porque no hay, es poco probable que la variable adopte un valor menor que menos infinito. Y en cambio, si x es más infinito, la probabilidad va a ser 1, porque es muy probable
que x adopte un valor menor que infinito. Por eso son estos límites. Y ahora, como el límite valor máximo de f de x es 1, entonces esta integral que hacemos de menos infinito a infinito tiene que ser 1 como máximo, ¿no? Tiene que ser igual a 1, que es la propiedad que habíamos visto para la función de densidad de probabilidad. Bueno, una vez que tenemos definidas estas funciones, podemos definir la probabilidad de un intervalo, que habíamos hecho también con la variable discreta. Repasen eso de la variable discreta, cómo obtuvimos la probabilidad de un intervalo. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable asuma un valor dentro del intervalo AB? Bueno, eso se representa, como está aquí, es la probabilidad de que X sea mayor que A y menor o igual que B. Eso se obtiene integrando la función densidad en el intervalo, ¿no? De A a B, que es lo mismo que hacer f de B menos f de A, ¿no? Para A menor que B. Entonces, al final se calcula igual que en el caso discreto. No podemos usar la función densidad integrándola de A a B, si tenemos la función densidad, o si tenemos la acumulada, simplemente hacemos f de B menos f de A. Porque aquí estaríamos tomando f de B sería el área bajo la curva del f minúscula, desde menos infinito hasta B. Y le restamos el área bajo la curva, de nuevo de la función densidad, desde menos infinito hasta A. Así que nos queda el área bajo la curva de la función densidad, pero entre A y B. Y esa es la probabilidad del intervalo. Entonces ahora vamos a ver gráficamente cuando veamos algunas distribuciones. Bueno, justo aquí. Aquí está ya el ejemplo. Tenemos la distribución. Aquí está la función densidad, graficada en función de X. Y el intervalo AB, este, quiero, quiero averiguar la probabilidad de que la variable tome un valor dentro de este intervalo, sobre la línea roja. Bueno, eso es igual al área bajo la curva de la función densidad. Así, ¿cómo obtengo esa área? Integrando. Integro entre A y B, la función densidad, o si tengo ya la integral, resto el valor de f de B menos f de A. El f de B me está dando el área, toda esta área, el f de B. Ese sería f mayúscula de B. Y el f de A sería desde el menos infinito, el área desde menos infinito hasta A. Así que si hago f de B menos f de A, me queda el intervalo, me queda el área bajo la curva en el intervalo AB, que es la probabilidad que estoy buscando. Bien, también aquí está claro otra cosa. ¿Por qué el área bajo la curva de f tiene que ser 1? ¿No? Porque la probabilidad de que la variable adopte un valor desde menos infinito hasta infinito es 1. Entonces todo el área tiene que ser 1. Porque estamos seguros que algún valor va a adoptar dentro de menos infinito a infinito. Entonces el área tiene que ser 1. Es la probabilidad 1. También está claro aquí porque eh, la probabilidad de que una variable continua adopte el valor particular x0, por ejemplo, el valor a, es 0. ¿Por qué? Porque tendría que integrar desde A hasta A el área bajo la curva en A, que es nula. Entonces aquí sale también que la probabilidad de que la variable continua adopte un valor particular es nula. Con variables continuas solamente podemos hablar de probabilidades en un intervalo. Jamás
para un valor particular. ¿No? Es un error que cometen hasta algunos profesionales. Por ejemplo, a ver, aquí hay una noticia, donde está este cero, el corolario. Tenemos la pericia que hizo Gendarmería, ¿no? Para determinar la hora de la muerte del fiscal Nisman, ¿no? Le asignó, Gendarmería murió, dice, el informe asigna a ese horario un grado de certeza de un 98%. ¿Cuál horario? Veamos la noticia. Gendarmería dice asigna un grado de certeza a ese horario de muerte del 98%. Si teniendo en cuenta estos valores en función del horario de la autopsia, la muerte debería haberse producido aproximadamente a las 2 horas con 46 minutos del día 18 de enero, y eso lo afirman con un 98% de certeza, que es lo mismo que tienen una seguridad con una probabilidad de 0,98. Se están informando una probabilidad asociada a este valor de tiempo, exacto. Pero bueno, ellos mismos se contradicen porque dicen aproximadamente. Entonces, si es 98% la confianza que tienen en este valor, es ese valor. Este informe está mal hecho, ¿no? Tiene serios errores. Ya, aquí ya se debería descartar, es poco serio este informe. No pueden asignar una probabilidad a un tiempo justo. Bueno, después también tenemos medidas de, de valor medio de la variable y medidas de dispersión, tal cual habíamos presentado o recordado para variables discretas. Entonces, para variables continuas también tenemos la esperanza, que es el valor medio o promedio, que para las variables discretas la calculábamos como una sumatoria de los valores posibles de x por la función masa de probabilidad, p de x. Aquí no es sumatoria, sino una integral, y en vez de p de x usamos la función de densidad. Entonces, así se calcula el promedio para una variable x, aquí en mayúscula, ¿no? Porque es una propiedad de la variable. Hay que integrar de menos infinito hasta infinito este producto de x por f de x. Tiene propiedades, las mismas que tenían para el caso discreta, ¿no? El promedio de una constante por una variable es lo mismo que la constante por el promedio de la variable. El promedio de la combinación lineal de varias variables es igual a la combinación lineal de los promedios de esas variables, donde CJ son constantes. Es una combinación lineal. Entonces, cuando necesitamos calcular el promedio de una distribución, hay que aplicar esta definición. Hay que hacer la integral de menos infinito hasta infinito de x por f de x. También tenemos medida de dispersión, la varianza, que la definimos igual que para el caso de discreta. ¿No? Es la esperanza de esta nueva variable, que es el x menos la esperanza de x, todo elevado al cuadrado. Que vimos que se podía calcular más fácilmente de esta forma. La primera era la definición y esta es la forma más fácil de calcular, que es la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Las propiedades son las mismas que vimos para el caso discreto, es no negativo. Las unidades que tienen son las unidades de x al cuadrado. La varianza de una constante por la variable es igual a la constante al cuadrado por la varianza de la variable. La varianza de una suma de variables es igual a la suma de las varianzas de las variables. Físicamente, que representan la esperanza y la varianza, es lo mismo que para el caso discreto,
Aquí tenemos cómo evoluciona la temperatura de dos equipos, grados centígrados, a lo largo de días. Sacamos el promedio, el valor central, y vemos que el equipo rojo, el A, tiene un promedio mayor que el promedio del equipo B. O sea, está más caliente en promedio. Y en cuanto a la dispersión alrededor de esos valores centrales, la varianza nos informa que el, el equipo A tiene menos varianza, menos dispersión que la temperatura del equipo B. Aquí se ve que está más disperso alrededor del valor central. Bien, una medida que se usa, igual que en el caso discreto, la división estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Y aquí se la usa porque recuperamos las unidades de la variable, ¿no? Porque habíamos dicho que la varianza tiene las unidades de x al cuadrado. Aquí sigma vuelve a tener las unidades de x. Va a ser algo importante, porque después queremos sumar o restar esa división estándar a la variable. La moda se vuelve a definir como en el caso discreto, ¿no? La moda de x es el valor de x que hace máxima a la función densidad de probabilidad, la f minúscula. La mediana es el valor que hace que la acumulada sea igual a 0,5, ¿no? Y eso significa que es igualmente probable observar valores de x menores que la mediana, que como observar valores de x mayores que la mediana. Entonces, si 25 grados si tenemos un equipo que tiene temperatura variable y sabemos que la mediana es 30 grados, significa que la probabilidad de observar una temperatura menor que 30 es igual a la probabilidad que observar una temperatura mayor que 30. Y bueno, como son iguales, es 0,5 la probabilidad de observar una temperatura menor o mayor que 30, que es la mediana. Bueno, esas son las medidas que tenemos, que son las mismas que usamos para variables discretas, pero ahora tuvimos que cambiar, descartar la función masa de probabilidad y definir la función densidad de probabilidad. Y dejamos de usar sumatorias para pasar a usar integrales. Vamos a ver algunas distribuciones típicas para variables continuas que vamos a emplear en la materia. No, la distribución uniforme es la más común, es la que se emplea. Bueno, la definamos primero. Aquí está la función densidad de probabilidad. El parámetro tiene dos parámetros, el A y el B, el valor inferior y el superior del intervalo, alrededor del cual puede adoptar valores X. Y entonces f de X vale 1 sobre B menos A, es una constante. ¿Y cuánto vale para X fuera del intervalo? Vale 0. Bien, esta es la función graficada para el valor particular de A igual a 0 y B igual a 1. Entonces, ¿cómo sé si está bien esta función o está mal? El área tiene que ser 1 dentro de todo el Rx. El Rx es 0, 1. Entonces, fuera de este intervalo dijimos que vale 0 y vale 0. Así que el área 1 tiene que estar aquí. Y bueno, vale 1, porque la base es 1, la altura vale 1, así que el área es 1. Se verifica la propiedad y está bien definida, está bien hecho este gráfico. Y esta es la forma de la función densidad de probabilidad con una distribución uniforme.
Veamos la acumulada. La acumulada se obtiene integrando esta función, como habíamos visto, y hay que integrarla por tramos, porque primero tenemos 0, desde menos infinito hasta 0, el f de x vale 0, así que la acumulada vale 0. Estamos integrando. Recuerden que el f de x mide el área. Vamos a hacer en azul. Entonces, aquí f de x vale 0. Y fuera vale 0. Entonces el área desde menos infinito hasta 0, para x menor que a, es 0, así que el f de x vale 0. Cuando entramos al intervalo de a a b, empezamos a acumular área, ¿no? Aquí ya tenemos un área que está entre 0 y 1, ¿no? Y a medida que avanzamos, esa área va creciendo. Ya cubrimos toda esta área. Bueno, entonces, esta parte va creciendo. Y cuando terminemos de barrer toda esta área, el valor máximo que vamos a alcanzar en f de x es 1. Y allí la función de densidad vuelve a ser 0, así que el área ya no sigue creciendo y se queda en 1 para x mayor que b. Bueno, la integral de esto sería así, graficada. Ahí está graficado en el intervalo AB. Podría completarla, ¿no?, antes del 0 y después del 0. Comienza en 0 y termina en 1. Ya tengo definidas la función densidad, la función acumulada. Puedo calcular el promedio haciendo la integral que vimos y el promedio da a más b sobre 2. Fácil. La varianza da b menos a al cuadrado sobre 12. Bueno, estos valores los vamos a guardar porque después, más adelante, ya lo vamos a usar. Para cada distribución que presente, vamos a calcular el valor medio y la varianza. Bien, ¿alguna duda con esta distribución? Bueno, entonces tenemos la definida entre A y B. Vamos con otra distribución. La triangular. El f, la función de densidad, se la define de esta forma. Gráficamente esto. El valor mínimo es A, el central es B y el superior es C. El valor máximo, el f de B, la moda, esta es la moda, es 2 sobre C menos A. Para ver si eso es verdad, tendríamos que ver si el triángulo tiene área 1. Recuerden que siempre eso es lo que hay que medir para verificar si se hizo bien el gráfico o si está bien definida la función densidad de probabilidad. El área bajo el Rx tiene que ser 1. Bueno, el Rx es de A a C. Entonces tenemos que medir el área de este triángulo, que es base por altura. El área va a ser la base por altura. Entonces, C menos A es la base por la altura, que es 2 sobre C menos C menos A, base por altura, sobre 2, el área del triángulo. Entonces, C menos A se cancela y 2 sobre 2 queda 1. Queda el área igual a 1. Así que está bien, es el valor máximo. Podemos integrar esto, ¿no? Lo hacemos por parte también, ¿no? El área bajo la curva de menos infinito hasta A va a ser 0. Después va a ir creciendo el área. Crece en forma rápida y después sigue creciendo el área, pero ya a menor velocidad. Y aquí llega a alcanzar el 1 y se estabiliza en 1. Así que veamos cómo da la acumulada. Se integra por tramos. Esta es la acumulada, ¿no? Para x menor que a es 0. Para x entre a y b crece como una parábola. Después
entre B y C, merma la velocidad, va creciendo como una cambio, hay un punto de inflexión y se hace convexa y después se estabiliza en 1. Para X mayor que C queda en 1. Gráficamente esto, para menor que A es 0 y para mayor que C es 1. Recuerden que el f de x siempre tiene que ser no creciente, no decreciente. ¿No? Y en B tenemos el punto de inflexión. Podemos calcular el promedio de A más B más C sobre 3, la varianza. Bueno, y también tenemos esta relación. Podemos calcular la moda. Otra distribución que vamos a usar frecuentemente, y antes ustedes lo usaban porque llegaban después de ver investigación operativa. ¿Siguen teniendo investigación operativa en el plan nuevo? No, profe. Ya no No, tenemos esa profe, materia de no. Una pena, porque le hacía bien investigación operativa. eh, este, le abre algunas puertas laborales también. Bueno, ahí antes usaban distribución normal, pero bueno, la veamos. La distribución normal es una de las más usadas. Nace, ya lo habíamos visto, de la binomial, cuando para n grande, por un tamaño de muestra grande, tiende a la forma de campana. Y estudiando la binomial se definió la distribución normal. Muchos fenómenos de la naturaleza obedecen la distribución normal. Ahí tenemos la función de densidad de la distribución normal. El f de x para una variable que tiene distribución normal va de menos infinito a infinito. ¿No? Gráficamente tenemos la forma de la campana. Aquí estamos graficando la función de densidad, de probabilidad. Y aquí aparecen unos intervalos típicos, que es bueno que lo memoricen. ¿No? Tenemos graficado alrededor la moda coincide con el promedio y coincide con la mediana. Y el valor mu. El mu es el valor promedio. También es moda y también es mediana. Sigma es la división estándar. Cuando lo graficamos, el mu está en el centro de la campana. Y después aparecen los intervalos de sigma. Como sigma tiene las mismas unidades, la división estándar tiene las mismas unidades que las variables, se las puede restar. Entonces podemos definir el intervalo que va de un sigma, se llama, porque hacemos desde el promedio menos sigma hasta el promedio más sigma. Con ese intervalo, es un intervalo se llama el intervalo de un sigma, y tiene como característica que contiene el 68% del área bajo la curva. En otras palabras, la probabilidad de que la variable adopte un valor dentro de ese intervalo, ¿no? Del sigma, del un sigma, es de 0,68. Tenemos otro intervalo característico que es el de 2 sigma, que está entre el promedio menos 2 sigma y el promedio más 2 sigma, ¿no? Que contiene, ahí está el 95% del área de la campana, que es lo mismo que decir que la probabilidad de que la variable adopte un valor en este intervalo es de 0,95. También se dice la probabilidad, o si no, también se habla de certeza, y ahí se habla de porcentaje, ¿no? La certeza que tenemos de que la variable adopte un valor dentro de este intervalo de 2 sigma es del 95%. Y si no estamos conformes con esa certeza, podemos averiguar el intervalo de 3 sigma.
y tiene una certeza del 99%. Casi ya es certeza total. ¿Qué ocurre? Que a veces el valor de sigma, bueno, del valor de sigma depende de qué tan ancha es la campana, ¿no? Y en la práctica, el dominio verdadero no es de menos infinito hasta infinito, ¿no? Sino que en la práctica es de el intervalo de 3 sigma, porque ahí ya está el 99% de valores de variable. Aquí tenemos la distribución normal, ¿no?, obtenida de un histograma. Y aquí les decía, la característica es que la moda y la mediana y la media coinciden. El valor mu. También le hablaba del intervalo, que bueno que lo repetimos. Alguien decía que ayer había una conferencia de un sacerdote, está muy interesante, está en YouTube, que explicaba por qué se expulsaron a los jesuitas de América. En la época colonial, cuando los jesuitas de la noche a la mañana llega una orden de expulsarlo y se le expulsa con soldados, y no solo de América, sino también de Portugal, de Francia y de España. Y ahí comienza el declive del Imperio Español. Muy interesante la conferencia porque explica por qué eran tan importantes los jesuitas, ¿no? Y lo que le pasa a los jesuitas. Entonces él hablaba en esa conferencia que es muy importante para los historiadores y para la ciencia en general la repetición, cosa que en la educación moderna quedó descartada. Los métodos modernos de educación descartan, no recomiendan la memorización y la repetición. Y este sacerdote atribuía que una de las fallas de la educación actual es eso, porque ahora los estudiantes no memorizan nada, no recuerdan nada, y para él la memorización es la base para aprender. No es que sea todo, tampoco es que cuando uno memorice ya aprendió, pero es la base para después aprender. Si no memorizó primero, después no va a entender, no puede reproducir lo que después comprendió. Sí, pero está interesante esa conferencia, después se la recomiendo. Si le encuentro el link, se la envío para que la vean. Y bueno, aquí este intervalo se lo vuelvo a repetir para que lo aprendan, ¿no? Tiene el intervalo de un sigma del 68%, de 2 sigma del 95% y del 3 sigma del 99% de certeza. Bueno, y aquí está cómo será la equivalencia, ¿no? El 95% del área, 95% de los casos, o probabilidad 0,95. También aquí le voy a agregar la certeza. Entonces, todo equivalente. Yo puedo decir que el intervalo de 2 sigma contiene el 95% del área bajo la curva. Puedo decir que en el 95% de los casos que observe la variable va a tener un valor dentro de ese intervalo de 2 sigma. Puedo decir también que la probabilidad de que la variable asuma un valor dentro de ese intervalo es de 0,95. Y le voy a agregar el de la certeza. La certeza de ese intervalo es del 95%. Aquí vemos el efecto de modificar los parámetros de la distribución normal. Estamos dedicando tiempo a esta distribución porque la vamos a usar y es importante que ustedes la entiendan. Aquí estamos viendo qué pasa cuando aumentamos el promedio. La campana se desplaza hacia la derecha, manteniendo la forma. Y la forma es modificada con la desviación estándar. A medida que aumentamos la desviación estándar, se abre más la campana. Es mayor la dispersión. ¿No? De nuevo aquí, si la temperatura tiene distribución normal, de nuevo tenemos que, habíamos visto que si aumento el mu, si tiene un mu mayor, si el equipo A tiene un promedio como lo tiene ahora, que es un mu
mayor que el equipo B, está más caliente que el equipo B, la campana se desplaza a la derecha y vemos que casi siempre la temperatura del equipo rojo es mayor que la temperatura del equipo eh, azul. Y aquí tenemos que el equipo azul tiene un promedio menor, pero mayor dispersión. ¿Cómo serían las campanas de estos dos equipos si tuvieran distribución normal? Serían estas. La roja tiene un promedio mayor que el azul y la dispersión del azul es mayor, por eso la campana es más ancha que la roja. Después vean la diferencia de altura. ¿Por qué serán diferentes las alturas? Esto lo grafiqué con la función que le dije de la densidad de probabilidad de la distribución normal. ¿Por qué serán diferentes las alturas? ¿Será un problema de escala de gráfico? ¿Está mal el gráfico? ¿O hay una explicación? Bien, respuesta es recuerden, el área tiene que ser 1. Entonces, lo que el azul logra con esta altura, ya logra el área 1. La roja, para lograr el área 1, la que es la misma área que tiene el azul, como es más angosta, tiene que aumentar la altura. Las dos tienen la misma área bajo la curva. Entonces, como la roja es más angosta, lo compensa con una altura mayor. De la distribución normal, mucho tiempo se trabajó con una distribución particular, que es la distribución normal estándar. Que una distribución normal particular, porque se hace que mu sea 0 y sigma sea 1. Ahí, como esta era muy usada, la función de densidad tiene un nombre particular que es el phi. Y la variable también tiene un nombre particular que es z. Bueno, la función se obtiene de la que ya les presenté, haciendo mu 0 y sigma 1. La forma es esta. Ahí vemos que para menos 3 sigma, ya el intervalo de 3 sigma es de menos 3 a 3. Ya la curva se hace 0. Bueno, ¿para qué se trabajaba con esta distribución? Como ya tenía los parámetros establecidos, mu era 0 y sigma era 1, se construían tablas de la función phi. Y en esa tabla uno entraba con z y salía ya con el phi. Entonces ya, como habíamos fijado los valores de mu y sigma, se simplificaba la construcción de tabla, porque la única variable que quedaba era z. Pero bueno, después nosotros queríamos recuperar una variable x, queríamos vincular esto a una variable x que tuviera un mu distinto de 0 y un sigma distinto de 0. Entonces se trabajaba con las tablas con distribución normal estándar. De ahí se sacaba un z y el z se lo podía transformar en x y viceversa, ¿no? Aquí está la relación. Aquí el x tiene una distribución normal con media mu y deviación estándar sigma. Si quiero transformarlo en z, tengo que hacer x menos mu y dividirlo por sigma. Y ahí calculo un z, con ese z puedo entrar a la tabla y sacar el valor de phi. Puedo trabajar al revés. Si tengo el z, puedo recuperar el x. El x que tiene distribución normal con media mu y deviación estándar sigma. Si conozco un z, lo transformo a x haciendo mu más sigma por z.
Bien, bueno, las que nos queda es la distribución exponencial. Tenemos la distribución exponencial, que es también muy usada, la vamos a usar mucho. La, la función de densidad es lambda. Bueno, me había olvidado de decirle que la distribución normal tiene como parámetro el mu y el sigma. Aquí la distribución exponencial tiene como parámetro el lambda. Y se la define de esta forma, ¿no? Lambda es 0 para x menor que 0 y, y vale lambda por exponencial de menos lambda por x para x no negativo. O sea que el Rx son todos los valores no negativos de x, desde 0 hasta infinito. Tengo la forma, la grafico. Aquí está graficada por un lambda particular. Vean qué forma tiene, por eso el exponencial va cayendo, ¿no? Y también, si bien el dominio es de 0 hasta infinito, en la práctica está mucho más acotado. Va a depender del valor de lambda. La acumulada se obtiene integrando la función de densidad. La podemos graficar. Como toda acumulada, va a comenzar en 0 y termina en 1. El valor medio es 1 sobre lambda. Recuerden esto. El valor medio o esperanza es 1 sobre lambda. O sea que el x promedio es 1 sobre lambda. Y la varianza es 1 sobre lambda cuadrado. Bien, aquí hacemos una pausa para ver lo que sigue. Tomen un café porque lo que sigue es un poco más complejo y continuamos. Tomamos 10 minutos. Vuelvo a ustedes. Bueno, paramos la grabación y continuamos en 10 minutos. A ver, Ariel decía que no se escuchaba. Vamos a ver en este caso muchas propiedades intelectuales. ¿Están escuchando? Sí, bien, bien. Perfecto. Vamos entonces, nos tomamos 10 minutos.